Aldia trena, helmuga Barcelona-Sants, laugarren trenbidean geldituko da laster. Senyors viatgers, propera estació... Dagoeneko Gironako probintzian Amerreko plaza dau, Carles Puigdemont presidentaren sorterriko plaza. Igande arratsaldea da eta jendea asteburuko azken orduak aprobetxatuz. Berriketan, umeekin jolasean edo zerbait hartzen. 15 urte zituenera arte bizi izan zen presidenta Amerren, baina oraindik loturak mantentzen ditu herriarekin. Nola ez, bertan du familia, gurasoak, anai-arrebak, gozotegi bat dute plazatik gertu. Herrian bizi da Osaba Josepere. Presidentaren lana gertutik ari dira jarraitzen denak. Primero, la familia directa del padre y la madre, de mi hermano y mi cuñada, lo vi con un poco de temor, digamos. Primero sí, fue una alegría cuando lo nombraron y tal, pero ya se preveía el temor porque Carlos, si fue presidente, fue para llevar Cataluña a la independencia, esto ya era sabido y visto, ¿no? El temor a que lo metieran en prisión. Pero al principio, pues muy bien, y además, mire, aquí había cada día, sábado y domingo, bueno, todavía una hora viene gente, y ellos hacen unas galletas que se llaman capricis. Bueno, se han hartado de fabricar galletas de estas. Son hechas a mano, no pueden hacer muchas, pero en esto sí que se ha notado un poco los ingresos de la caja, digamos. Y viene mucha gente aquí en Amer. Y hacen la foto enfrente de la tienda y van haciendo la visita. Yo a veces, si me lo piden, pues les llevo allí al monasterio a hacer una visita y mira, y les explico la historia del pueblo y andando. Zebadu bere historia bai herriak, kontu bitxi eta guzti, monastegi horrekin lotutakoak adibidez. Esaterako, Generalitateko 5 presidente emandako herria da Amer. Porque el reglamento del Parlamento de Cataluña había los 3 brazos, el popular, el militar y el eclesiástico. Claro, por aquellos tiempos de los siglos XIV, XV y XVI, la gente que sabía escribir y leer casi que solo eran los curas. Y el que era la cabeza del brazo eclesiástico, este era el presidente. Por esto los primeros presidentes de la Generalitat de Cataluña, desde los principios, eran curas, obispos, abades, curas, y así era el Parlamento de Cataluña. Por eso, como aquí había un monasterio, y este monasterio tenía bastante recorrido, pues los abades de aquí eran propensos a ser nombrados presidentes de la Generalitat. Eta herriko 5. presidenta Ioba, eta familia Osaba pozik. Pues hombre, claro, sí, ¿por qué no? Pero tampoco hago... Más bien cuando lo nombraron, claro, fuimos a Barcelona, al Parlamento, cuando tomó posesión, etcétera, etcétera. Sí, es bonito y tal, pero bueno, me salieron una cantidad de parientes que no, no te digo. Claro, el apellido Puigdemont, por aquí esta zona, es bastante conocido y hay bastantes ramas de Puigdemont que no tienen nada que ver la una con la otra. Claro, a lo mejor te venía alguno, oye, mire, yo me llamo Puigdemont, mi abuela también y mi abuelo, no sé si somos parientes o no. Bueno, yo con paciencia miraba un poco
a ver si podía reconstruir su árbol genealógico un poco, y les decía, pues no, mira, no somos parientes, sois de otra branca Puigdemont, digamos, ¿no? Ohorea litzateke Iloba izatea Katalunia independentziara eramango lukeen presidenta. Sí, esto sí, porque al menos toda la familia somos un poco, digamos, más que independentistas. Yo esto no me gusta, el nombre porque más bien nosotros queremos recuperar nuestra identidad. Esto es lo que luchamos y porque nos han pisado la lengua, la cultura y queremos recuperar nuestra propia identidad. Y el único camino es separarnos de España. Aquí es como si tuviéramos una vaca y cada año la vienen a ordeñar y se llevan la leche que quieren. Nos tratan como colonias el gobierno central. Es un imperio que tiene colonias en su mismo territorio. Eta ondo ari da Iloba. Sí, yo creo que sí, es un chico muy honrado y que no hace las cosas así de estampida, digamos, ¿no? Las piensa bien y es muy sensato. Él quiere hablar, no quiere hacer una independencia a la brava, sin consentimiento de nadie. No, ha de venir de un trato y de unas conversaciones que lleven a este camino. Su plan es este. Osabak tarteka izaten du harremana presidentarekin. Tenemos relación, sí, o sea, estamos relacionados y hablamos por teléfono, no, porque sabemos que lo tenemos intervenido y por teléfono, hola, ¿qué tal? Muy bien, felicidades por muchos años, hola, bueno, adiós, y se acabó. Sí, porque esto sí que lo notamos, que estamos un poco en el centro de las cloacas del gobierno, sí. Entonces, a ver, yo espero dos cosas: ver la independencia de Cataluña y que se acabe la Sagrada Familia de Barcelona. Horiek beraz presidentaren gaineko osabaren iritzia eta beste. Eta herritarrek zer diote Amerreko semea egiten ari denaz eta herrialdearen egoeraz. Antzerako iritziak dituzte erantzun nahi izan dutenek. Izan da hitz egin nahi izan ez duen hainbat. Pues de una manera bastante especial, porque aparte de que todo el mundo está a favor de las ideas políticas, también está dando apoyo casi personal, por la proximidad, porque muchos familiares viven aquí. Hemos franqueado un límite, una frontera que siempre llegábamos, pero nunca pensábamos que la podríamos llegar a franquear. Y ahora estamos exultantes pensando que hemos podido atravesar esta barrera y todo lo que nos viene encima nos abruma, pero a la vez nos da fuerza, porque vamos todos unidos. Y mucha gente piensa en los padres que no están o en los abuelos, sobre todo los que sufrieron la guerra civil y la represión franquista. Si pudieran verlo, estarían orgullosos de nosotros de poder haber llegado hasta aquí. Es un momento importante para Cataluña, es un momento que pensamos que Cataluña tenemos que solucionar este tema, y pienso que todo el pueblo de Cataluña mayoritariamente el pueblo de Cataluña mayoritariamente está con el presidente. Yo pienso que es un hombre que ha sido muy listo y que sabe muy bien lo que quiere. Estem tranquils perquè sabem que tenim uns polítics que estan fent el millor per al nostre poble. Els catalans vulguem sentir-nos lliures, no? Sentir-nos lliures en el sentit de que paguem molts impostos i aquests impostos no es veuen repercutits en la nostra població. Llavors, el que volem és que els nostres fills tinguin un bon futur. No demanem res més, i el que volíem era votar. Volíem votar tranquils, no de la manera que vam haver d'estar votant. En el tema 1 d'octubre
Jo, personalment, he vist diferents mitjans de comunicació que no ensenyaven la realitat. O sigui, dient que la gent anava en contra de la policia o la Guàrdia Civil. Això és mentida. O sigui, gent amb els braços en l'aire i la Guàrdia Civil i la policia picant, però picant desmesuradament. Llavors, això no és veritat. I això és el que més indigna, no? A la població catalana que hem sortit i hem lluitat i estem lluitant pacíficament. I no volem això, no ho volem. Sí, estem molt orgullosos del president, perquè creiem que arribar a ser president i en aquest moment és molt complicat. Catalans que no volen la independència, ostres, doncs ole, vull dir que cap problema. Jo soc del tarannà que molt bé els que voten que sí, però també molt bé els que voten que no. Tothom ha de ser lliure i tothom ha de respectar, no només en aquest àmbit, sinó en tots els àmbits. Per tant, jo crec que tant en aquest cas com en qualsevol altre s'ha de deixar amb certa llibertat deixar opinar la gent. Que després es va fer més malament? Doncs jo crec que sí, perquè no calia arribar a aquests extrems, no calia arribar a aquests moments o a aquesta agressivitat. I que sobretot, a veure, jo que soc mestra, explicar als nens, explicar als meus alumnes per què els policies deien són dolents, quan nosaltres estem sempre dient no, és que els policies són bons, és que els policies ens han d'ajudar, és que els policies ens ajuden quan us perdeu. Clar, costa molt explicar això. Potser no aconseguirem la independència total, però jo sempre penso que petites coses ja s'han aconseguit. Jo penso que hem aconseguit, que hem demostrat que som un poble pacífic, que hem demostrat que volem les coses sense agressivitat i sense violència, i que penso que, mica en mica, doncs, alguna cosa s'anirà aconseguint, jo penso. Esperem, i que ja està. I que visca Catalunya. Això, i Euskadi. Urriaren bateko erreferendumean protagonismo berezia izan zuen gizataldeetako bat suhiltzaileena izan zen. Gauzak zer diren, herritarrak poliziarengandik babestea izan zen euren egiteko. Bikeko suhiltzaile parkean saiatu nintzen eurekin hitz egiten, baina ez zuten nahi izan, horretarako baimenik ez zutela eta. Baina sorteko naiz, Amerren kalean egin du topo batekin. Berak esan dit suhiltzailea dela. Izpidea horixe, urriaren bata. Pero lo vivimos igual que la otra gente, con muchos nervios y miedo. Estratégicamente nos situamos en todos los colegios que pudimos, tampoco somos un colectivo muy grande, y nuestra consigna fue quedarnos delante de la gente, entre la gente y la policía. Y de pacto de no agresión y ayudar con lo que podamos a la gente. Básicamente fue esto. Hubo compañeros que recibieron, por ejemplo en mi caso yo estoy aquí en el pueblo, no vino la policía. Tengo amigos que sí vinieron, fueron agredidos. Kaskoak kaskoen aurrean, suhiltzaileak eta polizia parez pare. Cuando hay cosas nos ayudamos, eso es nuestro trabajo, pero en esta fase pues no, aparte que han venido de España y han venido con las bases muy hechas de reprimir a que no se votara. Yo sus órdenes no las entiendo ni las entenderé nunca. Yo como policía, si hubiera sido policía ese día, supongo que no hubiera ido. Seguramente, a ver. Principios y porque yo siempre lo que he hecho es ayudar a la gente. ¿Cómo voy a meterme a pegar a gente que solo quieren ir a votar? Yo esto no lo entiendo. Urriaren bataren ostean eskerron handia jaso dute suhiltzaileek. A ver, cuando íbamos a las manifestaciones la gente, nos ha agradecido, sí, nos han aplaudido, han dicho los bomberos siempre sean suyos, pero nosotros no lo sentimos, esto es que es nuestro deber, lo llevamos dentro. No queremos, incluso tengo compañeros que dijeron, es demasiado esto, tampoco hemos hecho nada que no nos toque. Y nada más, lo que hicimos e intentaremos hacer siempre es ayudar. Y si hubiéramos encontrado a un policía que le hubieran dado algún palo, lo hubiéramos ayudado igual. Polizia, ondoren entzungo duguna polizia da, Kataluniakoa, Mosso d'Esquadra. Oso kritiko hau ere bere ogibide berekoek urriaren batean egindakoarekin, eta euren herrikideei gehiago lagundu ez izanaren penaz. Nahi luke beste zerbait.
Definirnos como pueblo, definirnos como sociedad, definirnos como país, porque somos lo que somos y representamos lo que representamos. Y no dejar, que no nos dejen expresarnos de esa manera, pues es jodido. En parte lo entiendo porque, claro, tampoco es una institución y como tal tiene que ir a una, pero bueno, dentro de Mossos de Escuadra el sentimiento mucha gente lo tiene muy propio y lo pasa mal en el sentido de que pues que querría hacer una cosa y no puede porque no le dejan. Y cuando realmente ves imágenes de que están pegando a gente mayor, aunque tengas órdenes de no hacer nada, el tema del 1 de octubre, cuando ves esas imágenes, aunque tú tengas órdenes de no actuar, y que tú dices eso, y realmente piensas que puede ser mi madre, puede ser mi abuela, puede ser mi padre, porque estamos hablando de que ese día adoctrinaron a gente inocente, a gente mayor, a gente que no hacía nada, simplemente quería votar, que para unos es ilegal o no, eso yo no lo discuto, pero si no estábamos haciendo nada, simplemente queríamos votar, eso es una ilegalidad, o sea, aparear a gente que no está haciendo nada, eso no es legal. Esa situación está muy confusa porque, claro, como persona debes actuar. Tenías unas órdenes claras, pero la gente actuó porque estaban agrediendo a personas inocentes y por eso pues actuabas. Pues contaba que, claro, tú intentabas ponerte en medio y decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Que es gente mayor, que es gente que solamente quiere votar, que no está haciendo nada. Y hubo algún rifirrafe en ese sentido, pues claro, que es normal, es totalmente normal, somos personas. Sí, somos racionales. Los animales no son racionales, pero nosotros lo somos. Por eso nos distingue. Y por eso el razonamiento pues intentamos que la gente pues tenga una conducta normal. Y ese día la gente no actuó de forma normal. Sería un odio cercano de esas personas, de policías que pegaban, que encima sin escrúpulos. Cuando tú pegas, una persona tienes unas normativas de pegarse, no se puede pegar en la cabeza, se tiene que pegar del torso, de cintura para abajo. Y veías gente pegando a la cabeza, sin ton ni son, o sea, sin mirar a quién pegaba. Podía ser gente mayor, gente joven, en alguna situación había algún crío, y no miraban, se pegaban sin más. Eso no tolerable. Yo como policía no lo entendía, no puedo entender cómo tú acatas esas órdenes. O sea, las órdenes, tú puedes acatar unas órdenes, pero si tú ves que esas órdenes no son compatibles con lo que te ordenan, te puedes negar. De hecho, a posteriori, a un policía recriminó la actuación diciendo que eso no se podía hacer y desde arriba acataban que sí, que adelante, que se tenía que hacer, que eran órdenes y que las se tenía que acatar. Volver con los bomberos, nosotros no podíamos hacer según ocurre, claro, no podemos traspasar la línea. Pero claro, jugamos, el tema judicial está muy patente. Y no podíamos cruzar la línea. Claro, Bomberos no tiene esta infraestructura y claro, podía actuar de otra manera. Y yo creo que hizo muy bien, haciendo lo que hizo, sin medio, intentando entorpecer un poco la actuación policial y estaba desmadrando totalmente. Ahora hay que entender que aquí los Mossos, claro, somos gente de aquí. La gran mayoría somos gente de tierra. Gente o sea, estabas viendo como tus vecinos, tus amigos, incluso tus padres, tus abuelos, estaban apedreando. Claro, y tú querías hacer y no podías, por los motivos que explicaron antes. Claro, eso te va calando y al final explotas, normal. Explotas de alguna manera. Llorando, gritando, muchos compañeros que al cabo de un par de días que salió todo. Pues llorando, pues cualquier discusión te alterabas porque, lo llevas dentro y hay que sacarlo. Y eso pues acababa bastante. Y yo creo que una relación Cataluña-España nunca más será igual. O sea, ha sido un punto de inflexión
que por mucho que hagamos unos, mucho que hagan otros, creo que nunca más seremos los mismos. O sea, la fractura social entre catalanes y españoles, por mucho que desde Madrid hagan entender que aquí hay fractura, aquí hay fractura, aquí no hay fractura. Aquí la gente ha entendido lo que es, aquí la gente quiere hablar, aquí se quiere expresar. Desde Madrid han cortado todas las alas, todas las negociaciones, no han querido escuchar. Hoy día la gente se entiende, la gente hablando se entiende. Yo creo que la gente, si en su momento hubiéramos hablado, nos hubiéramos entendido, pero a partir del 1 de octubre lo que ha pasado aquí es un punto de inflexión que nunca más, pase lo que pase, nunca más Cataluña y España se puede entender de la manera que nos habéis entendido de otras maneras. Yo creo que no tiene más, no tiene solución. Emankorra izan da Amerreko egonaldia, baina agurtu dut eta banoa Gironara bidean. Errepide ertzean ikusi dut Pereren postua eta geratzea erabaki dut, ea zer dioen berak. Bueno, yo ayudo aquí a mi mujer porque eso tiene mi mujer, ¿me entiendes? Porque ya soy pensionista, pero yo ayudo a ella y mira, vamos siguiendo. Hacemos verdurillas, hay un poco de fruta y lo vendemos aquí, porque antes vendíamos a por mayor, tenía trabajadores, pero la cosa no resultaba bien tampoco por los impuestos que habían, ¿me entiendes? Eso es un problema. Y ahora con 2 personas hacemos la mitad, pero vamos viviendo mejor. Sí, hemos sido toda mi vida, mi abuelo, mis padres, y mi padre, que en el cielo esté, ya bueno, hace muchos años que está muerto, pero también era republicano. Nosotros aquí, la mayoría, queremos lo que todo el mundo pide. La independencia y mejor ya Cataluña republicana. Bueno, y se han visto las elecciones que se hicieron, las votaciones, y has visto cómo han quedado. Se ha ganado arriba del todo, ha venido los señores de Madrid aquí a matar a la gente, como quien dice matarlos, a garrotadas. Locura, esto es una cosa que eso no está permitido en ningún sitio, y menos en democracia. Uf, una barbaridad, eso te hacía llorar, pero yo estuve en Gerona y dije, hostia, esto es lo más mago. Y el señor Rajoy, que es una persona que no es ni una persona, no quiere ni hablar, ni quiere saber nada, solo va a empujar y que no pierda Cataluña. ¿Por qué no quiere perder Cataluña? Ya lo sabemos. No es por los catalanes, es todo mentira lo que dice. Es por el dinero, es por lo que saca de Cataluña, como parecido del País Vasco. Es esto. Y aquí si somos independientes es muy diferente, porque aquí el dinero que se marcha para Madrid son muchos millones de euros que se van cada año. Yo si ahora hubiera mi padre, madre mía, sí estaría contento. Iritsi naiz Gironara, gaugiro ederra dago. Eguna amaierara iristen eta El Punto Avui egunkariko erredakzioan hurrengo eguneko zenbakia iristen. Urte hauetan guztietan Katalunian gertatutakoa aztertzeko pertsona aproposak daude bertan, nola ez? Es decir, todo esto empezó con el estatut, la reforma del estatuto en el 2005. Se vio, por parte catalana, hubo voluntad de negociar un estatuto que reconociera a Cataluña como nación, que le diera amplios poderes, una mejor financiación, que le diera selecciones, por ejemplo, que le diera protección total a su lengua y a su cultura. Y ya vimos lo que pasó, ¿no? Primero, el estatuto fue rebajado ya en el Congreso. Ya cuando se votó en referéndum ya hubo bastante gente que votó que no, porque no estaban de acuerdo con la rebaja que hubo, el cepillo que le pasó al señor Guerra. Y luego ya vino la Constitución. España rompió el pacto constitucional que había hecho con Cataluña, ¿no? En el 78 se hizo un pacto que era que los catalanes promovían un estatuto, las Cortes se aprobaba,
y se refrendaba, y el pueblo catalán lo refrendaba. El estatuto que se refrendó en el 2006, luego el Tribunal Constitucional se lo cargó literalmente. Quien rompió el pacto constitucional es España, y ahí empezó todo. Por tanto, yo creo que la mayoría del pueblo catalán no quiere volver otra vez a una negociación de este tipo autonómico. No lo sé ahora mismo. Yo creo que el problema se soluciona votando. Es lo que hemos venido reclamando los catalanes desde hace tiempo. Votar es la manera de dirimir esto. Votar en un referéndum acordado, como se hizo en Escocia y como se hace en todas partes del mundo. Cuando hay un problema de este tipo, se vota y se ve si somos 2 millones, si somos 2,5 millones, si somos 3, y cuánta gente quiere y no quiere. Ya vimos cómo actuó el Estado el 1 de octubre y yo no sé qué va a pasar de ahora en adelante, pero si mantiene el nivel de represión, yo creo que la gente se va a rebelar y luego creo que a partir de aquí el mundo se va a poner a nuestro lado. Yo siempre me quejo que hace 6 o 7 años que ya no escribo de otra cosa en los artículos de opinión y en casa reímos, ¿no? Mi mujer a veces le digo, es que tengo ganas de escribir de otras cosas, ¿no? Pero creo que es difícil en estos momentos hacer opinión, si haces opinión, hablar de otros temas. Es el tema que está encima de todas las mesas y nos estamos jugando el futuro del país y el futuro de nuestros hijos. Y yo veo bastante difícil en estos momentos escribir de otras cosas. Y creo que la gente lo entiende. Y nosotros hacemos un periódico en el que el 25, el 30, a veces el 40% está dedicado al proceso que llaman, ¿no? Y la gente está contenta con esto. Evidentemente esto a veces supone marginar otro tipo de temas que también tienen interés periodístico, y esto también hace que nos preocupemos y que digamos, no nos estamos centrando demasiado en política, pero es que a veces es imposible dedicarlo menos espacio, porque es que la actualidad manda cada día, ¿no? Cuando la campaña del referéndum nosotros mantuvimos la publicidad oficial, y hasta que nos vino a ver, tuvimos un requerimiento judicial que nos lo llevó la Guardia Civil al periódico, a la redacción de Barcelona, y bueno, lo que hicimos es mantener la publicidad, pero de otra manera, diciendo el día 1 tal cosa, y toda la gente lo entendió perfectamente y mantenimos la publicidad así. No la quitamos porque recibimos presiones en ese momento. Hurrengo eguneko zenbakia ixtera zioazela, baina orrialderen batzuk aldatu beharrean izango ziren. Elkarrizketa hura amaitu eta gutxira jakin baitzen Omniumeko eta ANC-ko buru Jordi Cuixart eta Jordi Sánchezen espetxeratzearen berri. Jendetza bildu da udaletxe aurrean protestan. Alkatea azalpenak ematen ari da. Hem preparat una denúncia contra l'estat espanyol. L'estat espanyol ha conculcat tots els drets fonamentals més bàsics, que són inalienables de totes les persones, està actuant contra la llibertat, les individuals, les col·lectives. És brutal la violència jurídica en aquest cas que està aplicant i és inacceptable. I per tant presentarem aquesta denúncia. Polizia etxera doaz, estatuaren kontrako salaketa aurkeztera, manifestazioan, alkatea eta Omnium eta ANC elkarteetako kideak buru. Hala adostu dute eta komisariara iritsi aurretxoan denak isildu eta eskuak jaso dituzte. I veníem a presentar en nom de la ciutadania de Girona, també de l'Assemblea i també d'Òmnium,
aquesta denúncia. Calla! Calleu! 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 Silenci! 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 No ens deixen que avui puguem presentar aquesta denúncia, no ens l'admeten. Tant se val, ho farem demà. Demà estigueu al cas d'un munt d'actes reivindicatius per condemnar la gravetat extraordinària, inusual, de fet és desolador, dels fets i del que està fent a l'estat espanyol. Ara estem sent observats, demostrem com som nosaltres, ho hem fet durant molts anys, continuem demostrant-ho, però ara tota la fermesa i tota la determinació, perquè com vam començar a dir ja fa uns dies, ni oblit ni perdó. Senyors viatgers, propera estació